Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Mendoza del grupo AMSIR y te doy la bienvenida a esta charla en el paciente neurológico con el traslado aeromédico. La idea es que hoy te lleves aquellas herramientas que son necesarias para analizar estos casos y dar un valor diferencial como no solamente tripulante de vuelo, sino también alguien que tenga una experticia en salud y que sea, por ejemplo, un proveedor del soporte vital avanzado en tierra que necesite también conocer cuáles son los eslabones de un traslado en todo ese proceso para que el paciente tenga una atención definitiva. Recuerda que el día de hoy, al finalizar nuestra charla, se va a habilitar en el chat un formulario en el cual puedes diligenciarlo y se te enviará a ese correo con el que diligencias el formulario un certificado avalado por AMSIR Group, por la Federación Médica Colombiana, por la Asociación Astronáutica de Colombia, para asegurar que tu experiencia esté completamente certificada. Así que bienvenido a esta charla. Vamos a comenzar con un caso clínico y quiero que te des cuenta de esta persona que está subiendo las escaleras, un hombre de 50 años, quien sufre una caída de aproximadamente 5 a 7 metros con una concusión cerebral, una alteración del estado de conciencia. Los compañeros van y le auxilian. Por favor, llamen a la ambulancia. La ambulancia llega y hace la estabilización primaria, hacen una estabilización cervical y remiten a la persona al centro médico más cercano. El paciente comienza con deterioro neurológico, mayor deterioro neurológico, cianosis peribucal. Deciden hacer una vía aérea avanzada y una tomografía cerebral, a la cual no se cuenta o pues activada en el hospital de origen, así que activan el sistema de emergencias de traslado aeromédico porque nos encontramos en un área donde no se puede, digamos, el traslado terrestre, y el equipo aeromédico llega a la escena y va a hacer la recepción de nuestro paciente. Y es en este momento donde nos vamos a congelar y vamos a empezar a desglosar y analizar las cosas que necesita para responder una pregunta. ¿El paciente es apto o no es apto para el vuelo? Así que eso es lo que nos vamos a tener en este momento y vamos a comenzar a analizar lo siguiente. Todas las operaciones aeromédicas realmente lo que requieren es una preparación, ¿cierto?, de cuáles son los recursos que yo tengo y cuáles son los recursos que también yo necesito para yo poder activar esta operación. Y eso es básicamente lo que se define como las capacidades operativas. Dentro de la operación, tenemos que tener en cuenta que el Reglamento Aeronáutico Civil, en su documento 135, en el apéndice 20, define que las ambulancias aéreas son aeronaves que están equipadas y están adaptadas para el traslado de estos pacientes o de órganos y que pues probablemente no ofrezca una aerolínea comercial. Estas aeronaves que son adaptadas tienen algunos, digamos, requisitos que las caracterizan según el reglamento. Y es básicamente un talento humano que está entrenado, que está especializado y que tiene, digamos, la experiencia en traslado aeromédico. Y pues todas esas cosas las empezamos a entender con charlas como estas. Tú en este momento que te estás capacitando y te estás certificando además en esto. Así que el talento humano es algo muy importante. Por supuesto, lo que es la infraestructura, los equipos médicos, la dotación de medicamentos o la dotación de insumos es algo que debe tener algo estandarizado, pues estos actores aeronáuticos de misiones aeromédicas. Por ejemplo, la mayoría o todos deberían tener dentro de sus protocolos, digamos, una estructuración para todos estos procesos que yo necesito y que son vitales para una buena evacuación aeromédica. Digamos que yo necesito la calibración de los equipos, necesito revisar los kits médicos del vuelo que estén completos, y todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, y todo eso serían protocolos internos que lo que hacen es mejorar cada vez más la seguridad del vuelo. Por supuesto, tiene que haber la historia clínica y todos esos registros que necesito para mi evacuación aeromédica. Y esto es algo que es importante porque va de la mano con la comunicación. La comunicación no solamente entre los integrantes de tu equipo, sino la comunicación también entre las diferentes interdependencias que hay dentro del operador aeronáutico, y también las comunicaciones que existen entre el operador aeronáutico y otros operadores aeronáuticos, por ejemplo, otros aeropuertos, por ejemplo, las salubridades aeroportuarias, y no solamente operadores aeronáuticos, también los hospitales donde se va a hacer la recepción o se va a dar el destino al paciente. Entonces, pues esa comunicación y esa interdependencia es algo vital porque es lo que al final crea lo que es una red de soporte para que el paciente pues tenga una adecuada evacuación aeromédica. Y por supuesto, como cualquier evacuación aeromédica, con lo que tenemos que contar es con una adecuada dirección médica. La dirección médica, con el director médico y su equipo, básicamente lo que van a hacer es la organización, la coordinación y la supervisión de todos esos eslabones
que son necesarios para yo poder activar una misión aeromédica. Tengo que asegurar de que se activen y eso pues me va a generar una comunicación y una fluidez en el trabajo que me va a asegurar una mayor calidad durante el proceso de la evacuación aeromédica. También pues tengo que, digamos, liderar y activar lo que son mis tripulaciones aéreas, como los pilotos, las tripulaciones de salud, las tripulaciones médicas, que se componen por auxiliares, por enfermeros, terapeutas, médicos especialistas, etc. Y digamos que mi equipo, la idea es que sea otra vez un equipo entrenado con experiencia y experticia en estos campos del traslado aeromédico, así como lo estás haciendo tú hoy para pues, capacitarte mucho más, ¿no? Esto, digamos que genera un diferencial en las capacidades que tiene, por ejemplo, un equipo de soporte vital avanzado en tierra, donde la diferencia grande es que en el traslado médico no solamente tenemos que analizar el cuidado del paciente crítico, sino también adaptar todo eso a un ambiente que ya es estresante y que pues va a tener unos cambios de entrada que son los ambientes que puedan cambiarse por esa fisiología del vuelo. Probablemente si eres un operador aeronáutico estás muy familiarizado con el término del briefing. El briefing de la misión es básicamente un panorama, una fotografía gigante donde yo voy a empezar a chulear y a ver si lo que yo necesito para operar en esta evacuación aeromédica es realmente lo que está disponible y si eso me sirve para pues, poder activar la misión. Así que en el briefing de la misión lo que tenemos que analizar son 3 puntos iniciales que lo que nos van a hablar es la viabilidad del vuelo. Por ejemplo, si la meteorología no nos está ayudando, digamos que hay un viento en contra o hay un mal clima en el sitio de destino, pues probablemente esa evacuación aeromédica va a tener que moverse, probablemente no se pueda hacer, depende de qué tan grave sea la situación. Pero digamos que hay que verificar esa viabilidad nomás por la meteorología y también aquí vamos a ver cuáles son las aeronaves que tengo disponibles para poder activarlas y cuáles son los aeródromos que voy a necesitar para que, pues digamos, se activen y que por supuesto estén lo más cerca posible del paciente para que yo lo pueda recepcionar. En los otros puntos lo que vamos a ver es la viabilidad de la verificación del personal con el que estoy. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el personal, digamos, que yo necesito para mi misión versus el personal que está disponible. ¿Sí? Si por ejemplo, tengo una evacuación aeromédica donde tengo 2 pacientes en el vuelo y uno de esos pacientes está embarazado, pues probablemente necesite un pediatra, necesite una incubadora en caso de que se produzca un parto durante el vuelo. Entonces esas cosas y esas capacidades tengo que yo empezar a adaptarlas para mi misión. En este caso, con el paciente con traumatismo craneoencefálico, digamos que la viabilidad de la meteorología, las aeronaves y el aeródromo se encuentran bien, el personal disponible es el que necesito, los equipos biomédicos se encuentran, digamos, calibrados y digamos que la verificación entre las comunicaciones que hablábamos entre los grupos se encuentran ok y se encuentran completamente activadas. Y por último, lo que tengo que valorar es la seguridad, ¿cierto? La seguridad que va a tener esa operación. No más la seguridad del terreno en donde van a aterrizar las aeronaves, donde se va a mover el paciente. También, digamos, la seguridad de que si ocurre alguna urgencia en vuelo, yo tenga, digamos, ya trazado un mapa de cuáles son mis alternos de aeropuertos donde yo vaya a tener que desviar digamos la ruta original para llegar hasta otro aeropuerto y por supuesto ese paciente tiene que llegar a un hospital, así que no solamente son los alternos digamos de aeropuertos, sino también los alternos hospitalarios donde yo voy a poder tener una ayuda en caso de que yo tenga una emergencia en vuelo y pues yo tenga que desviarme y dejar el paciente en otra institución hospitalaria. Todo esto es importante y algo que nos va a apoyar siempre para yo discriminar, digamos, ese riesgo que se está produciendo todo el tiempo, que es cambiante, es el triaje médico. El triaje médico es de esas cosas que yo necesito hacer antes y durante la operación. Y eso es importante recalcarlo porque pues eso me va a tomar o me va a ayudar a tomar ciertas decisiones que puedan llegar a impactar en la evacuación aeromédica y por supuesto en mi paciente. Entonces mi director médico le dio chulito a esos 10 puntos, se realizó el control médico, en los antecedentes del paciente no necesitamos alguna otra adaptación dentro de la evacuación aeromédica, digamos que se empezaron a valorar las anemias, si el paciente ha convulsionado en las últimas 48 horas, digamos que esas cosas se han valorado antes, en este caso de un paciente con traumatismo craneoencefálico. Y básicamente esto me está ayudando a responder el paciente es apto o no es apto para volar
y si es apto para volar, pues autorizo el vuelo, autorizo la activación de la disponibilidad por medio del grupo de despacho de la operación y vamos a empezar a localizar la ambulancia y el equipo que esté más cerca de mi paciente para que vaya a hacer la recepción de este y lo lleve a su destino. Entonces nos encontramos en este punto, ahora sí, donde vamos a empezar a valorar a nuestro paciente. Por supuesto, en cualquier paciente yo tengo que hacer un buen examen neurológico, pero valga la aclaración que en el paciente con traumatismo craneoencefálico pues me va a dar datos que puedan llegarme a hacer pensar si este paciente es apto o no es apto para vuelo. Tengo que valorar cuál es el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, pero si el paciente se encuentra con alguna sedación, en este caso que tuvo una vía aérea avanzada, lo que tengo que ver es cuál es la profundidad de la sedación, una sedación profunda o una sedación superficial. Eso lo puedo valorar con escalas como la escala de RAS o la escala de Ramsey. También tengo que notar si existen antecedentes o en el ingreso existió algún hallazgo clínico neurológico o yo lo estoy viendo en mi paciente en este momento y lo estoy verificando sobre algún déficit motor o sensitivo. También valorar cuál es el tamaño de las pupilas, cuál es la simetría. Recuerden que una simetría más de 2 milímetros entre pupilas, pues hay que indagar probablemente que esté aumentando la presión intracraneana en este paciente y pues habría que actuar más prontamente. Entonces digamos que las pupilas nos pueden ayudar, pero pues en el caso del paciente sedado probablemente las pupilas vayan a darnos una información pues que está alterada debido a esa sedación. Digamos que han existido varios estudios durante 2 décadas que han valorado esta comparación entre la sedación profunda y la sedación superficial, donde se ha demostrado que la sedación a nivel superficial tiende a disminuir la mortalidad de estos pacientes en el tiempo. Y es interesante valorar esto también a nivel aeromédico con este estudio que se llama el AirSet, que es un estudio de cohorte multicéntrico, donde básicamente valoraron una población de 72.000 personas. A estas se les valoró con la escala de RAS, la escala de Ramsey. Vemos que, por ejemplo, en el promedio en la escala de Ramsey tenemos una profundización de la sedación de 5.5 y un nivel de RAS de -4 en la gran mayoría de estos pacientes. Este estudio es muy interesante porque pues, es uno de los primeros que valora cuál es la sedación que yo necesito en el paciente, digamos, con traumatismo cráneoencefálico durante una evacuación aeromédica. Y pues la literatura, digamos que es concordante, no solamente a nivel terrestre, sino también en esta parte de la operación del traslado aeromédico, donde la evacuación con una sedación superficial tiende a recomendarse debido a esta disminución en la mortalidad a largo plazo. Frente al impacto de la aceleración, pues tú te estarás preguntando qué es lo que yo necesito saber sobre la aceleración, qué es la aceleración el paciente con traslado aeromédico. Bueno, básicamente el impacto de la aceleración es que la aceleración es el cambio en la velocidad de un cuerpo en el espacio. Y si te imaginas este paciente crítico con una hemodinamia frágil que está haciendo un despegue y un aterrizaje, las aceleraciones que se están produciendo en estos dos momentos del vuelo pueden cambiar la hemodinamia de mi paciente y lo que me interesa en este caso en específico del paciente con traumatismo craneoencefálico es que no me afecte las presiones intracraneanas. Así que lo que estás viendo en este momento es un modelo tridimensional. Básicamente lo que se está mostrando aquí son tres ejes. El primero que está en rojo es el eje X, que es un eje que está atravesando a la persona de manera anterior-posterior o posterior-anterior. De una manera lateral vemos como el eje Y, que está en verde, pues se representa básicamente en ese movimiento, en ese plano cartesiano, y el eje Z, pues con azul, si quisiéramos, los otros podríamos movernos en cualquiera de estos tres ejes. En cualquiera de estos tres ejes funciona el movimiento y independientemente de cuál sea mi postura, siempre voy a tener esa disposición. Por ejemplo, en el eje Z me puedo mover en este sentido verticalizado, en el eje X puedo sentir moverme de anterior a posterior y en el eje pues, Y, en el eje lateral, puedo moverme de esta forma, así como atravesando los hombros. ¿Por qué esto es importante? Porque quiero que te imagines, por ejemplo, un vaso de agua que yo estoy movilizando en una mesa. El líquido que hay dentro empieza a desplazarse conforme yo hago ese movimiento. Algo parecido está pasando con la volemia de su paciente cuando hay un despegue y un aterrizaje. Y lo que me interesa es que no afecte las presiones intracraneales cuando yo me estoy moviendo en estos ejes. Que si eres cuidadoso, el eje donde más voy a estar moviéndome en un despegue y un aterrizaje en el paciente con traumatismo encefálico o con patología neurológica, pues va a ser el eje Z. Entonces vamos a ver un ejemplo donde tenemos, digamos, este paciente que está en un despegue, digamos, de esta evacuación aeromédica. Si el paciente está a los 0 grados, muy probablemente se está moviendo en ese eje Z completamente.
y cuando estoy en despegue, el empuje o la aceleración de empuje que se produce sobre ese líquido puede que haga que se desplacen hasta las extremidades superiores, en especial lo que es la cavidad craneoencefálica, y se aumente las presiones intracraneales. En este caso, por ejemplo, en este momento, el paciente vemos que la cabecera está un poquito más elevada, más o menos a 15 grados, pero como vamos a ver más adelante, en este paciente que tengo la cabecera a 30 grados, vamos a ver una mejoría en la presión intracraniana. Así que miremos porque uno sí y el otro no con el siguiente estudio. Entonces aquí lo que estás viendo en este estudio es cómo se discriminaron las elevaciones de la cabecera, ¿no? Entre los 15 a los 45 grados en pacientes con o sin traumatismo craneoencefálico. Y esto es lo interesante porque se vio la presión intracraniana, se vio la presión de perfusión cerebral, bueno, valores como la saturación tubular venosa de oxígeno, la presión parcial tisular sinómica. Lo que necesitamos acá ver es que a los 30 grados vemos como el control de, por ejemplo, las presiones intracraneanas comparativamente con el resto de los ángulos a 30 grados es donde hay menores cambios y se respetan más, digamos, esos valores que yo requiero para una presión intracraneana donde yo estoy pensando que ese flujo sanguíneo cerebral no se está viendo afectado. Vemos que la presión intracraneana va más o menos hasta 18, 20 milímetros de mercurio, depende de la literatura que estés leyendo. Pero a este límite es donde vamos a aceptar que esa presión se eleve. Y a 30 grados es donde, digamos, esa presión se conserva mucho mejor. Así que en este paciente lo que vamos a hacer es una elevación de 30 grados y lo podemos colocar con la cabecera dirigida hacia la nariz de la aeronave. Con eso, cuando tengamos esos movimientos de líquido por la aceleración, no se va a notar tanto en el impacto fisiológico del metabolismo cerebral en un paciente que ya tiene un traumatismo. Otro de los factores que son importantes es la hipoxia. Y es que, como podrás intuir, cuando nosotros aumentamos nuestra altura, perdemos presión. Al perder presión, ese volumen de gas, ese volumen del aire se empieza a expandir. Así que la presión que yo requiero para, digamos, tomar oxígeno es mucho mayor, digamos, a esos niveles de altura, ¿cierto? Y pues eso va a generar de que yo pierda oxígeno por esa pérdida de la presión, que es básicamente la hipoxia hipoárica. Afortunadamente, nuestros pacientes tienen lo que es la ventilación mecánica que les puede ayudar a controvertir esto, pero sin embargo es importante tener en cuenta que a pesar de que la cabina está presurizada hacia 8.000 pies, de todas maneras tenemos una expansión de ese volumen del 30%. En este cuadro vemos cómo las zonas fisiológicas empiezan a ver determinadas desde el nivel del mar hasta los 10.000 pies, de los 10.000 pies a los 50.000 pies, que sería una zona deficiente, y más de los 50.000 pies, que es una zona equivalente al espacio. Como te puedes dar cuenta, las presiones se ven francamente alteradas y disminuidas conforme yo voy aumentando la altitud. Entonces, probablemente nosotros no vamos a estar volando a más de 50.000 pies en una aeronave. La mayoría de vuelos comerciales tienen un techo de los 35.000, 40.000 pies por mucho. La mayoría de eventos aeromédicos no suelen ni siquiera pasar los 20.000 pies, así que en donde vamos a estar moviéndonos con nuestro paciente. Básicamente entre la zona 1 y la zona 2, porque si digamos es un traslado y un paciente que va por un avión que no tiene una cabina presurizada, pues esa deficiencia, digamos, del oxígeno y esa hipoxia puede ser mucho más marcada, por ejemplo, una cabina que no esté presurizada. Así que entre la disponibilidad de las aeronaves, que se puede hacer este traslado médico con una cabina presurizada para evitar ese efecto tan deleterio que tiene la hipoxia por altura. Y en el caso de que el paciente, por ejemplo, tenga un neumocéfalo, la fractura, digamos que fue expuesta y permitió la entrada de aire hasta la cavidad craneoencefálica, o se le hizo, por ejemplo, algo que es la craniotomía descompresiva, que más o menos es una porción del cráneo que se quita en 12 centímetros de diámetro, y lo que queremos aquí es disminuir la presión intracraniana, pero pues eso puede hacer que se, digamos, ingrese aire a la cavidad craneoencefálica. Y si yo he estado cuidadosamente prestando atención a esta capacitación, me doy cuenta que el volumen, cuando lo expongo incluso a cabinas presurizadas a 8.000 pies, lo expongo a esa altura, el 30% de ese volumen se va a ver expandido. Entonces, el 30% de espacio que no tenemos en la cavidad craneoencefálica se va a ver aún más literado y por distribución
de la doctrina de Monroe-Kelly, vamos a ver que otras estructuras como los ventrículos, como los vasos sanguíneos y el parénquima cerebral se van a ver afectados y van a sufrir mucho más. Esto es una de las cosas que hace que el neumocéfalo sea de las contraindicaciones que yo tengo para realizar un traslado aeromédico. Aunque sí es cierto que eso es un paradigma que está cambiando poco a poco conforme la investigación y la literatura sacan nueva evidencia. Quiero mostrarte aquí un cuadro en donde vas a ver tres gráficos. Lo que estamos comparando aquí es la presión intracraniana, los volúmenes de aires iniciales intracranianos, por supuesto, pues antes del despegue, y vamos a comparar la presión de cabello. Como te puedes dar cuenta, digamos que en estas tres gráficas, donde la gráfica A son pacientes que tienen una presión intracraniana inicial, o sea, antes del despegue, de 5 milímetros de mercurio, los pacientes de la gráfica B lo tienen en 10 milímetros de mercurio y los pacientes de la gráfica C, 15 milímetros de mercurio. Y la línea roja lo que representa es nuestro umbral, listo, nuestro límite de la presión intracraniana. Así que, como te puedes dar cuenta, desde los 3000. pies en todas las gráficas hay un aumento exponencial en lo que son las presiones intracraneanas y, por supuesto, se pasa la línea roja de los 20 milímetros de mercurio. Esto pasa en casos, digamos, extremos donde los aires o volúmenes cerebrales pueden llegar hasta los 300 mililitros, pero en la mayoría de casos vemos pacientes que tienen entre los 30, los 50 mililitros. Pero mire que incluso en esos pacientes, si los comparamos con los de las gráficas B y C, cuyas presiones intracraniales comenzaron un poquito más altas comparados con los de la gráfica A, vemos como en estos pacientes sí comienzan a pasar esa línea roja de los 20 milímetros de mercurio y pues ahí ya estamos teniendo un sufrimiento para la neurona en un estado que es completamente inflamatorio. Sin embargo, en este mismo estudio también se valoró que en volúmenes de aire que fueron expuestos a un ambiente de baja presión cuando eran menores de los 20 mililitros, comparativamente con, digamos, en esta imagen donde vemos la imagen A, B y C, que están fracturadas en sus porciones por ese aumento de la presión y el aire, del aumento del volumen, pues digamos que tienen un mayor daño comparado con aquella celda que tuvo un volumen de aire menos de los 20 mililitros, lo cual empieza a abrir el debate frente a cómo nosotros empezamos a ver el hemocéfalo durante el traslado médico y en el futuro sí podríamos llegar a recomendar evacuaciones aeromédicas seguras en pacientes, digamos, con volúmenes de aire que sean mucho menores. Como hemos visto, el hemocéfalo grande, que es una patología que pues, no se recomienda que tenga una evacuación aeromédica. Sin embargo, este artículo también habla sobre que en pacientes donde tengamos cifras de presiones intracraneanas mayor de 15 milímetros de mercurio o volúmenes de aire intracraneanos mayores de 20 mililitros, probablemente sean pacientes no vayan a tener esta recomendación de vuelo. Pero si tenemos estos valores menores a estos puntos de corte, podríamos considerar que si hacemos la evacuación o no. También se ha valorado sobre la rata de ascenso y se habla que en estos tipos de pacientes, si al final decidimos hacer la evacuación aeromédica, lo hagamos con una elevación de 1600 pies por minuto. Sin embargo, esto es algo que tenemos que tener a consideración de que el neumocéfalo es de esas contraindicaciones de la evacuación aeromédica y si yo decido hacer algo como esto, tengo que estar muy seguro de que voy a monitorear a ese paciente durante todo el tiempo. Y esto es algo que no tenemos en recursos en todas las aeronaves. Así que por ahora, esto es algo que pueda llegar a estar limitado por los recursos que tenemos disponibles actualmente. Cuando estoy hablando del monitoreo de la presión intracraniana, bueno, nuestros colegas neurocirujanos lo que hacen por lo general es colocar un catéter para yo sensar cuál es la presión intracraniana que tiene mi paciente y saber si tiene una adecuada oxigenación o no. Aunque esto es una herramienta que sirve mucho para controlar estos parámetros en tierra durante el vuelo debido a que es tan sensible ese catéter, cualquier movilización o desplazamiento que probablemente ocurra durante la movilización de ese paciente durante el traslado, pues va a alterar este valor. Lo que hoy en día se recomienda es que, pues, al tener esa limitación con estos equipos, digamos que valoremos antes cómo está hemodinámicamente mi paciente y durante el vuelo, si tengo la posibilidad, digamos, de hacer una ecografía, de mirar cómo está en la vaina en el globo óptico, si puedo mirar durante el vuelo cómo está la presión tisular de oxígeno, como lo puedo hacer en caso del NIRS. Esto es algo que, digamos, que se está valorando
constantemente para poder hacer más tecnológica y más segura la operación aeromédica. Pero hoy en día, y digamos que por estas limitaciones en los recursos que tenemos en la mayoría de ocasiones aeromédicas, asegurar que yo pueda hacer un monitoreo de la presión intracraniana en mi paciente durante el traslado, pues es algo que no puedo confiarlo solamente por el catéter de PIC. Bueno, ¿y qué hacemos en una patología cervical? Básicamente, en cualquier paciente con una lesión de la médula espinal, lo que tenemos es que asegurar de que esa tensión de mi paciente, pues no, pues progrese una hipotensión, que la presión sistólica esté más de los 90 milímetros de mercurio. Si el paciente necesita un poco más de tono en sus vasos, pues la norepinefrina nos puede ayudar mucho más para mejorar, digamos, la hemodinamia de mi paciente y pues controlar las presiones arteriales medias entre los 85 y 90 milímetros de mercurio, en específico durante los primeros 7 días posteriores a la lesión. Eso como cuidado general, pero durante el traslado médico, si el paciente necesita una evacuación médica, la opción de cirugía, la opción de órtesis externa o dispositivos de tracción puede ser una opción para yo poder asegurar esa movilización a nivel cervical. Y posteriormente a ello, cuando el paciente ya está acostado en la camilla del aeronave, lo que vamos a hacer es asegurar, por ejemplo, si tengo un tutor, asegurarlo a la camilla para que disminuyamos lo que más se pueda, la movilización de ese cuello más durante ese movimiento que vamos a tener en el traslado aeromédico. Y lo mismo vamos a recomendar, digamos, en el caso de uso de perunas como el corset, durante el vuelo, pues puede causar bastante molestia e incomodidad en el paciente. En algunos casos se puede llegar a considerar retirar el corset durante el traslado. Eso depende mucho del cirujano con el que hablemos y las recomendaciones pues, que nos dé para nuestro paciente. Pero la mayoría de pacientes, la verdad, lo que se va a recomendar es que pues, tenga una fijación y una movilización de su columna. Después de todo esto, a nuestro paciente con el traumatismo craneoencefálico vamos a responder entonces si es apto para volar o no. Y aquí te traigo un flujograma donde podemos nosotros valorar precisamente esto. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el paciente se encuentra médicamente estable o no. El paciente se encuentra con, por ejemplo, un ritmo de paro, se encuentra con una arritmia, se encuentra con presiones arteriales medias de 40, de 30, pues probablemente necesite mejorarle el tono hemodinámico en ese paciente. Así que pues, eh, si el paciente está inestable, pues en ese caso lo que tenemos es que valorar su estabilidad hemodinámica durante los 24 a las 48 horas y pues mira si con este tiempo se pudo estabilizar un poco más, no solamente a nivel hemodinámico, sino también a nivel respiratorio, como en este caso en nuestro paciente que requirió. Vía aérea avanzada. Si el paciente está estable, lo que yo tengo que ahora preguntarme es si pueda tener un deterioro durante el vuelo. El paciente, digamos, si tiene alguna hemorragia o lo que estuvimos hablando con la presencia de un hemocéfalo, un edema cerebral o vasoespasmo, si esas son condiciones que pueden existir en mi paciente, probablemente eso pueda deteriorarse durante el vuelo. Y digamos que cuando tenemos un paciente inestable, muy probablemente se va a estabilizar en vuelo. Lo que tenemos que hacer es no importa, nos podemos evaluar un poco más antes del vuelo, pero si logramos estabilizar a ese paciente, probablemente durante el vuelo vamos a tener pues un mejor estado general del paciente y no vamos a tener, digamos, el riesgo de eventos. En el caso de que el paciente no tenga, digamos, factores que se puedan deteriorar durante el vuelo, también tengo que preguntar, bueno, ¿cuáles son aquellas situaciones basales del paciente que puedan hacer que durante el vuelo pues, se produzcan eventos? Por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga una hemorragia intracraniana o si durante estas 24 horas, por ejemplo, nuestro paciente convulsionó, puede convulsionar de nuevo en la aeronave. Si, por ejemplo, tiene una obstrucción de la vía aérea, ¿cómo voy a, digamos, a mirar con mi terapeuta cómo limpiar la vía aérea y pues mirar si el ventilador necesita alguna otra adaptación? Digamos que estos factores tú puedes ser desafiantes durante el vuelo, tengo que analizarlos antes de, porque esto es lo que va a ayudar es a prepararle en caso de que ocurra algún tipo de estos deterioros. Que si estás interesado en estos temas del traslado médico y quieres aprender a tener más herramientas, puedes hacer ahora mismo todos nuestros cursos que están en nuestra página web. Que te dejamos en este link. También si el paciente no tiene una condición que basalmente esté sucediendo y que se puede deteriorar durante el cuadro, también tengo que preguntarme si, por ejemplo, hay fístulas de líquido cefalorraquídeo o hay un hemocéfalo persistente, porque pues en ese caso lo que voy a tener que hacer es hacer un traslado
por tierra y mirar cómo lo puedo hacer por tierra, porque pues el hemocéfalo probablemente vaya a tirar a mi paciente. Luego de responder a todas estas preguntas y si tengo un no como respuesta, lo que voy a hacer es decir, este paciente es apto para volar. Si tengo alguna condición durante este flujograma que no me permita, digamos, estar tranquilo para yo saber que durante el vuelo estoy disminuyendo o mitigando ese riesgo, probablemente voy a tener que abortar la misión, voy a tener que esperar un poco más de tiempo para que se estabilice el paciente o voy a tener que organizar algún otro tipo de traslado como el traslado terrestre. Bueno, ¿y cuáles son los tiempos para el traslado aeromédico en el paciente neurológico? Bueno, la IATA en su manual médico define algunas situaciones, por ejemplo, cuando tenemos accidentes isquémicos transitorios o eventos cerebrovasculares. Lo que se recomienda es esperar más o menos entre 2 a 4 días posteriores al evento para realizar la evacuación aeromédica. Por supuesto, si, digamos, no hay condiciones predisponentes que puedan precipitar algún evento durante el vuelo. En los casos que el paciente, por ejemplo, tenga un procedimiento quirúrgico como una cranectomía descompresiva, lo que vamos a recomendar es que se esperen entre los 7 a los 10 días después, digamos, del procedimiento para yo hacer una evacuación aeromédica. Esto por el riesgo, digamos, que tienen estos procedimientos de pues, generar un hemocéfalo en nuestro paciente. Y quisiera darte algunos campos de investigación que hoy en día se están trabajando para mejorar, digamos, la atención de estos tipos de pacientes. Uno es, más allá de lo que es el uso de las escalas para la sedación, es el uso del índice biespectral, que en ese estudio se valoró que no se degrada durante la evacuación aeromédica y que pues tiene la misma sensibilidad de poder detectar esos cambios en la, digamos, en la profundización, en la sedación en el paciente durante el traslado aeromédico. Asimismo, también se ha valorado como el efecto de esa pérdida de la presión que hablábamos, que puede generar una hipoxia, que es lo que se llama una hipoxia hipoárica, se relaciona con el aumento de la función plaquetaria y de la coagulación. Esto se ha valorado y hay una literatura, digamos, mixta, digamos que entre lo último que se ha hablado es que la hipoxia hipoárica, a pesar de que tiene una relación fisiológica que podría llegar a aumentar los factores en la coagulación, se ha valorado que en los pacientes durante un traslado médico de larga duración no tuvieron un incremento en el riesgo frente a generar coagulopatías durante el vuelo. Y en el paciente con el evento cerebrovascular, sabemos que lo que necesitamos es hacer una trombolisis, pero en el caso que necesitemos una trombolisis, además necesitemos evacuar a ese paciente a otra institución hospitalaria, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hoy en día se ha valorado un protocolo que es el protocolo TRIP and SHIP, que básicamente es aplicar la trombolisis al paciente e inmediatamente activar el sistema para la evacuación aeromédica y un traslado aeromédico seguro. Así que esto ha demostrado que se disminuyan no solamente los tiempos en la atención, sino que también se pueda, gracias a esto, aumentar el acceso de estos pacientes a una terapia definitiva como es la trombolisis en un paciente que pues tiene probablemente un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Así que eso es todo por el día de hoy. Te doy muchas gracias por tu atención. Recuerda rellenar el formulario que está en este momento activo para que recibas tu certificación completamente avalada nacional e internacionalmente y sigas disfrutando de la experiencia con AMSI Pro.